Muy buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Ana Jocelyn González Barrientos, que es residente de tercer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, la cual tratará con nosotros el tema de síndrome de deficiencia relativa energética en el deporte. Bienvenida, doctora, y muchas gracias. Gracias, doctora. Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que es importante y que es poco conocido en el deporte. Y pues creo que teniendo este espacio puede ser más fácil que llegue a entrenadores y a deportistas que pueden padecerlo sin saberlo y que pues sería importante que se haga el diagnóstico y pues su tratamiento. Entonces vamos a comenzar con una breve introducción. Este síndrome se abrevia por sus siglas en inglés como REDS y que este término fue introducido en el año 2014 por el Comité Olímpico Internacional y que pues este tiene una base o una historia desde 1970 que más adelante vamos a ver. Y por definición, pues nos dice que un síndrome va a afectar distintos órganos y sistemas del cuerpo humano y que esto va a causar un funcionamiento deteriorado y que esto va a estar causado justamente por la deficiencia de energía. Se describe que se ha observado frecuentemente en atletas, tanto femeninos como masculinos, y que se enfoca más hacia el alto rendimiento. En la última década ha ido creciendo la investigación sobre este tema y se ha visto que pues no solamente se presenta en atletas de alto rendimiento, sino también en deportistas que lo hacen de manera recreativa o incluso en personas en las que pues su trabajo o su actividad diaria requiere un gran esfuerzo físico, un gran gasto de energía, pues también si ellos tienen una pobre ingesta y a un alto gasto, pues también nos puede llevar a un déficit energético. Y que esto, en cuanto al deporte, pues también nos va a llevar a una mala respuesta al entrenamiento, a que haya mayor riesgo de lesiones y pues disminuciones en cuanto a los logros deportivos. En cuanto a los antecedentes, pues tenemos que desde 1970 se hablaba de una menorrea atlética, ese era el término que se utilizaba. Y pues la menorrea significa que las mujeres dejan de menstruar por 3 meses, si es que ya se presentó la primera menstruación, o que después de los 15 años no hayan presentado una menstruación. Entonces, eso era como el signo que decían o que a ellos los alarmaba. Entonces decían, no ha tenido menstruación o se le retiró la menstruación y eso era como lo principal en lo que se enfocaban, por eso le dieron este nombre. A partir de 1992 ya se inició con el término de triada del atleta femenina, que pues nos habla de ya 3 componentes que nos van a decir que pues tenemos un bajo consumo energético, se va a presentar amenorrea o oligomenorrea, que la oligomenorrea es una menstruación con un sangrado menor, o también osteoporosis precoz o una disminución en la densidad mineral ósea. Estos 3 eran los componentes de la triada del atleta femenina, pero conforme fue avanzando la ciencia se dieron cuenta de que no solo afectaba a mujeres y que estos 3 componentes no era lo único que se afectaba en estos pacientes. Entonces, pues en 2014 se quiso ampliar el término de la triada de la atleta femenina para incluir también a los hombres, que no fuera algo exclusivo de las mujeres, sino que también es algo que se puede presentar en los hombres. Por eso se cambió el término y haciendo una expansión que más adelante vamos a ver cada uno de los sistemas que se ve afectado y que no solo son estos 3, sino que esto va a formar la base para el síndrome de Rett. Y pues también que no solo eran atletas, sino que también podría ser, como ya lo habíamos mencionado, en personas que tuvieran simplemente un gasto energético mayor y que tuvieran este déficit. Como tal, la definición completa es un funcionamiento fisiológico deteriorado causado por la deficiencia relativa de energía e incluye, pero no se limita a deterioros en la tasa metabólica, en la función menstrual, la salud ósea, inmunidad, síntesis de proteína y salud cardiovascular. Entonces ya se hace un concepto más amplio de que no solo son esos 3 sistemas, sino que ya engloba pues algo mayor. ¿Qué es lo que puede pasar con el RED? Pues como tenemos en nuestro lado izquierdo de la pantalla,
pues sí, tenemos como base la triada que va a tener alteraciones en la función menstrual y en la salud ósea. Pero vamos a ver que también va a tener alteraciones en el sistema endocrino, en el sistema cardiovascular, en el sistema gastrointestinal, en el sistema hematológico, también nos va a alterar el crecimiento, vamos a tener alteraciones psicológicas, inmunológicas y metabólicas. En esta imagen, pues se enfoca en la función menstrual, pero es importante mencionar que los hombres también van a tener alteraciones en su perfil de las hormonas sexuales, también van a tener disminución en la testosterona que van a generar alteraciones más altas. Algo importante es que pues tenemos aquí como que la deficiencia energética va a ser la base de todas estas alteraciones, pero si nos damos cuenta aquí en lo psicológico tenemos una flecha que tiene hacia ambas direcciones, tanto como que la deficiencia energética nos puede llevar a presentar depresión, ansiedad, o como si nosotros tenemos algún otro trastorno psicológico, un trastorno de la alimentación, pues también nos puede llevar a este RETS. Aquí, en pues tenemos que vamos a tener alteraciones de cada uno de estos sistemas, pero vamos a ir viendo como más de forma específica qué se puede presentar. Cuando tenemos una alteración en la salud ósea, pues vamos a tener disminución de la densidad mineral ósea. ¿Qué quiere decir? Que la estructura de los huesos va a cambiar y esto nos va a predisponer a que se presenten con mayor facilidad fracturas por estrés o fracturas con algunas caídas o choques con los que no es común que se presente una fractura. Entonces nuestros atletas van a estar más predispuestos a una fractura por estrés o simplemente que tengan una disminución de la densidad mineral ósea y que esto se llama osteopenia. En la función menstrual, enfocado, pues que tenemos trastornos menstruales. La menorrea, digamos que es el paso final que se va a presentar, pero pueden ir primero con disminución de la frecuencia, con disminución de la cantidad de sangrado, hasta llegar a una menorrea. En cuanto al sistema inmune, pues nos dice que se ve afectado, van a disminuir nuestras células de defensa y vamos a tener mayor predisposición a infecciones respiratorias, a infecciones del sistema gastrointestinal y pues que eso también va a ir mermando la salud general de nuestro deportista. Ya más enfocado al sistema gastrointestinal, nuestros pacientes van a tener diversos síntomas, como son las náuseas, el reflujo, diarrea o estreñimiento. En cuanto a la salud cardiovascular, pues van a tener disfunción en los vasos y que pues esto también nos predispone a ciertas patologías y también se habla de que pueden tener alteraciones en el perfil lipídico que pues obviamente van a aumentar estos componentes grasos y que van a favorecer tanto infartos como a lesiones vasculares. Aquí en la parte psicológica, como ya lo habíamos mencionado, pues también nos puede predisponer a tener ansiedad o depresión. En cuanto al sistema hematológico, algo que se describe muy comúnmente es que nuestros deportistas presenten una anemia ferropénica. Y en cuanto al sistema metabólico, pues vamos a tener disminución de algunas hormonas sexuales. En el caso de las mujeres, FSH, LH, y en el caso de los hombres, una disminución de la testosterona. Y pues algo importante es que en los deportistas estas son las afectaciones en cuanto al rendimiento. Van a tener una disminución del juicio, menor respuesta al entrenamiento. Algo importante pues es que también como no tienen una adecuada ingesta, no pueden tener esta síntesis de proteínas que nos ayude a aumentar la masa muscular. Entonces va a haber atletas que aunque entrenen pues no van a ver cambios en su composición corporal, no van a haber cambios en su digamos, en su respuesta a estímulos, o sea, no van a tener van a tener disminución en cuanto a la concentración, a la velocidad de reacción, también van a tolerar menos los entrenamientos de resistencia, van a tener menos fuerza muscular y también va a haber disminución en los depósitos de glucógeno, que es como la forma en la que la glucosa se almacena y pues obviamente ellos al tener bajos reservorios, pues también no van a tener una buena respuesta al entrenamiento. Algo importante es que se ha descrito que pues tienen mayor riesgo de lesiones, no solo de lesiones óseas, como ya habíamos visto, las fracturas,
sino que también pueden tener lesiones musculoesqueléticas. Que en cuanto al riesgo de lesiones, si nuestro paciente tiene baja disponibilidad de energía, va a tener un riesgo de lesión del 65.5%, comparado a que si tienen una energía adecuada, pues el riesgo de lesión es de 16.7% por el simple hecho de generar un entrenamiento. Entonces, pues vemos que sí se aumenta pues en un pues demasiado el riesgo de lesiones. Y que esto, el riesgo de lesión o presentar una lesión, pues también se asocia a que nuestros deportistas van a ausentarse de sus entrenamientos y que llegan a ser hasta el 14.7%, una ausencia de 15 a 21 días y más de 21 días, 20.6%. Entonces, pues sí hay una alto porcentaje de nuestra población que se ve afectado tanto con las lesiones como en las ausencias al entrenamiento y que a final de cuentas pues también si no tienen un entrenamiento frecuente pues también no van a tener un buen desempeño. Hay distintas teorías en las que inicialmente se hablaba de que el REX podría presentarse. Una de las que estuvo muy sonada fue que había una baja reserva de la grasa corporal. Ahora con pues más avances en la ciencia se ha visto que no es solamente la baja grasa corporal, porque hay incluso deportistas que tienen el síndrome sin tener la grasa corporal disminuida. También se habló de que el estrés psicológico podía generar este síndrome, pero pues se ha visto que sí participan, sí puede haber deportistas que con el estrés el estrés físico pues también y el psicológico que estén altos pues también puede condicionarlo, pero pues ahora también se ha visto que la baja disponibilidad energética es la causa con mayor peso que pues lo puede dar. Entonces, pues enfocado a esto, la baja disponibilidad energética quiere decir que hay una ingesta inadecuada, que nuestra ingesta dietética es pobre y que esto va en relación al nivel de actividad física que está teniendo el deportista. Entonces va a ser una diferencia entre la ingesta energética y el gasto energético por el ejercicio, que se genera un imbalance, ¿no? Entonces, nosotros tenemos las calorías consumidas, pero acá tenemos todas las calorías que se van a ir gastando a lo largo del día, simplemente las calorías en el reposo, las calorías por nuestra actividad diaria y las calorías que se van a gastar también por el ejercicio. Entonces, nosotros tenemos que tener una adecuada ingesta para poder, pues, cumplir con todas estas demandas. Si nosotros tenemos una baja ingesta, pues obviamente nuestro cuerpo va a darle preferencia a las actividades que nos van a dar supervivencia, ¿no? A las actividades que se van a hacer de manera fisiológica y pues obviamente nos va a dejar muy poca energía para ya algunas otras actividades, por eso se va a ir suprimiendo lo que el cuerpo no considera como necesario para la supervivencia, empezando con la función reproductiva, que es lo que más se ve afectado. Y pues cuánto tiempo es necesario para que se den estas alteraciones. Podríamos pensar que necesitamos meses para que esto se dé, pero en realidad no. Se ha visto, se ha estudiado que a partir de 5 días en los que el cuerpo está con esa deficiencia energética, podemos comenzar a tener alteraciones. Quizá no vamos a tener el cuadro completo que hemos descrito, pero sí podemos empezar a tener algunas alteraciones, algunas banderitas rojas que nos está diciendo que pues no estamos teniendo una ingesta adecuada y que hay que corregirlo. Como lo mencionamos, pues la disponibilidad energética va a ser una ecuación o una resta entre lo que tomamos, la energía ingerida, menos el gasto energético por el deporte y que esto nos va a dar la energía disponible para las funciones vitales, para la homeostasis corporal y pues nuestra tasa metabólica basal, que es lo que gastamos por el simple hecho de estar así, viviendo aquí. Entonces, hay distintos parámetros en los que nos dicen que si tenemos cierta cantidad de calorías por kilogramo de masa libre de grasa al día, pues podemos decir que es una ingesta, una disponibilidad energética, perdón, alta, adecuada, reducida o baja. Pues cuando tenemos una ingesta que es más de 45 kilocalorías al día,
pues nos dice que esta es una ingesta adecuada. Algunos autores dicen que de 40 a 30 sería lo adecuado y que esto nos va a ayudar a mantener el peso, a mantener las funciones correctamente. Pero cuando ya tenemos una disponibilidad energética menor al 30 kilocalorías por kilogramo de masa libre de grasa al día, pues aquí sí ya nos dice que eso es bajo y que vamos a tener implicaciones negativas para la salud. Entonces es importante que pues nuestros deportistas tengan un seguimiento nutricional porque es ahí donde vamos a ver qué tanta energía están ingiriendo, qué tanta energía están gastando y pues en qué parámetro de esto se podría encontrar. Entonces, pues también tenemos distintos trastornos alimenticios. Un momentito. Bueno, pues también que podría generar la baja ingesta energética, pues trastornos alimentarios, que no tengamos la información suficiente o un bajo ingreso económico. También la disponibilidad de poco tiempo, porque a veces los deportistas piensan que por tener poco tiempo pueden solamente comer comida chatarra, pero si lo planifican, pues podrían tener una buena alimentación. Y pues también algo importante es el tipo de deporte, porque los deportistas que se enfocan más hacia que tengan una delgadez o estética, o los que se categorizan por peso, pues son los que también van a tener pues mayor riesgo. ¿Cómo vamos a hacer la detección del REDS? Pues lo más importante es que primero hagamos una historia clínica que nos hable de la actividad física detallada, o sea, que preguntemos cuánto tiempo lo practica, cuántos días a la semana, con qué intensidad, que si hacen más de un deporte, porque eso es algunas veces común, que estén inscritos en un deporte y practiquen otro, ya sea aquí en la universidad o por fuera, y pues esto también tenemos que conocerlo para que todo eso vaya sumándose al gasto energético por el deporte. También saber si ha tenido lesiones frecuentes, qué ingesta dietética está teniendo y si ha tenido alteraciones en su ciclo menstrual si son mujeres. Y pues tenemos distintos cuestionarios que nos pueden hablar de la baja disponibilidad, que nos van a orientar hacia un trastorno alimentario, o también si tenemos una guía clínica que es el REDCAT2, que es como una guía que nos va a ir diciendo qué pasos debemos ir siguiendo para nuestro diagnóstico. Y pues una evaluación clínica ya más especializada donde vamos a medir la densidad mineral ósea, la composición corporal, también podemos hacer electrocardiogramas y perfiles hormonales para que nos hagan el diagnóstico. La estimación de la baja disponibilidad de energía no ha sido establecida o no hay un diagnóstico de que se diga que es el estándar de oro para esto, pero pues nos dice que hay que medir la masa libre de grasa, que esto puede ser con una bioimpedancia eléctrica, la ingesta energética, que se puede hacer con una encuesta nutricional que se puede hacer de 3 días o de una semana, y la medición del gasto energético, pues eso se puede hacer por estimaciones a través de ecuaciones o también lo podemos hacer con mediciones a través de acelerómetros durante el entrenamiento. Pero pues esto implica más tiempo, personal especializado y también se puede hacer por un tamizaje a través de cuestionarios. Aquí en esta tabla tenemos distintos cuestionarios que nos dicen que están validados para poder hacer este diagnóstico, como puede ser el BEDAQ, que nos habla más hacia trastornos alimentarios, también el EDQ, que es un cuestionario de examen de trastornos de la conducta alimentaria que nos pueden ir orientando. Pero ya más enfocado a la baja disponibilidad de energética, tenemos el EFQ o el EMQ, que es para hombres, y que estos están validados y que nos van a hablar sobre los síntomas o alteraciones de la baja disponibilidad de energía. El RED-SCA, este es una guía clínica que nos va a decir que utiliza como un semáforo rojo, amarillo y verde. Si el paciente está en alto riesgo, no debería continuar la participación, deberíamos detenerlo. Y si es moderado, pues aquí vamos a tener que la paciente o el paciente tiene un bajo porcentaje de grasa, ha tenido pérdida de peso del 5 al 10% en un mes, que también ha tenido alteraciones menstruales y pues estos pueden seguir entrenando, pero requieren supervisión y tratamiento. Y si nuestro paciente no tiene riesgo, pues tiene buena condición física, hábitos saludables, puede continuar con la actividad. En cuanto a la prevención, pues necesitamos una evaluación periódica, se recomienda que sea al menos una vez al año y el Comité Olímpico pues nos dice que debemos enfocarnos a la educación de los atletas, a su entorno, técnicas adecuadas
para la planificación de la pérdida de control de peso, porque algunas veces quieren hacer esta pérdida en tiempos cortos y pues los llevan a conductas no saludables y que pues esto también nos puede predisponer este síndrome. Promover un buen rendimiento, hacerles saber que estar con fatiga constante, que tener lesiones recurrentes no es lo normal para que ellos también sepan cuándo buscar ayuda y que pues cada equipo deportivo tenga equipos multidisciplinarios como un médico de la actividad física y del deporte, un nutriólogo, un psicólogo para que en conjunto se pueda dar este tratamiento. Porque como lo vamos a ver aquí, lo más importante pues es detectar la causa y hacerlo reversible, que tengamos un cálculo adecuado de la ingesta calórica, que sepamos cuánto es lo que requiere nuestro deportista para que pues no lo llevemos a una deficiencia energética. Si es necesario, pues también hablar con el entrenador y reducir la exigencia del entrenamiento. Si tenemos ya pacientes que tengan alteraciones de la densidad mineral ósea como osteoporosis, osteopenia, pues también se debe dar una suplementación con vitamina D y calcio. Y algo muy importante, pues la terapia psicológica, porque como vimos, el origen de esto también puede ser algún trastorno de la alimentación, pues entonces también debe darse tratamiento para esto. Y pues eso sería todo, no sé si tienen alguna duda. Muchas gracias, doctora. Es un tema súper interesante. Yo tengo una pregunta. ¿Qué Díganme. trastornos o qué encontraríamos en el electrocardiograma en este síndrome? Pues en este síndrome podríamos tener disminución de la frecuencia cardíaca, que se llama bradicardia. También podríamos tener, en algunos se describe una prolongación del segmento del QT, entonces serían como las dos alteraciones más importantes que podríamos tener. Y a nivel cardiovascular. A nivel cardiovascular como síntomas, Ujú. Sí. podríamos tener como dificultad para respirar, también fatiga, y no está asociado tanto a tener dolor torácico, pero sí nos decía que digamos que un efecto ya grave podría ser que sí podrían llegar a tener algún infarto porque se dan alteraciones en los vasos. Ok. Para, más bien para prevenir este síndrome, básicamente sería el cálculo de la ingesta calórica o suplementaciones. ¿Qué sería lo más recomendable? Yo creo que lo más recomendable sería, uno, la evaluación periódica, aprovechando que nuestros deportistas vienen anualmente, pues sí, ver que la ingesta calórica sea adecuada. También que en el entrenamiento o el médico que esté con ellos, pues también estar pendiente de las lesiones y de los síntomas que puedan tener. Entonces yo creo que la base de todo sería la evaluación periódica y la vigilancia estrecha con los deportistas. Si tenemos una alta frecuencia de lesiones, ¿podríamos pensar que se está relacionando con esto? Sí, podría ser como una banderita roja que nos diga que deberíamos hacer algo, investigar por qué se está lesionando tanto. Yo creo que si tenemos lesiones recurrentes, podríamos recurrir a uno de nuestros cuestionarios y pues ya si ahí nos sale como en riesgo, pues ya hacer estudios más avanzados. También no solo es que se lesionen frecuentemente, sino que las lesiones tarden en sanar. O sea, el primer paso podría ser aplicación de estos cuestionarios y de ahí ya ver qué tendencias tenemos. Sí, y ya hacer quizá alguno de los estudios más especializados que mencionamos. Muy bien, pues algún comentario para terminar, por favor. Pues simplemente que estemos pendientes de los deportistas, si esto pues lo está viendo algún deportista o los entrenadores, pues también que no duden en acercarse acá a Medicina del Deporte para tener una consulta y pues también si está pues accesible a nuestros deportistas, poder hacerles alguna aplicación de cuestionario si es que tienen pues sobre todo esto de las lesiones recurrentes. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora, y damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario y los esperamos en una próxima sesión. Gracias. Gracias.